Con las elecciones a la vuelta de la esquina, el Sáhara Occidental vuelve a retomar el protagonismo de la actualidad y también de la campaña electoral. El giro histórico del gobierno de España ha revolucionado la opinión pública. Sin embargo, cada formación política ha reaccionado y ha criticado de forma diferente al ejecutivo de Sánchez, desde puntos de vista totalmente diversos. Por eso mismo, en el día de hoy analizaremos los discursos y las actitudes de cada partido político para ver qué proponen y cómo se posicionan en la cuestión saharaui. Empecemos. El presidente Pedro Sánchez llega a las elecciones rodeado de críticas por su cambio de postura respecto al Sáhara, Marruecos y también Argelia. Lo que desencadenó la crisis diplomática fue la aceptación por el gobierno de España de la propuesta autonómica del Sáhara Occidental bajo control de Rabat. La realidad es que hay muchas más preguntas que respuestas respecto al brusco cambio político del Ejecutivo Socialista, cuyos altos cargos, por cierto, fueron hackeados por el programa Pegasus, supuestamente por inteligencia marroquí. De hecho, varios espontáneos han irrumpido en los mítines del PSOE denunciando su política en el Magreb ante la clara molestia del presidente. No, escuchadme una cosa. Sí. Bien, luego... Bueno, eso no es así. No es así. Bien. ¿Podemos continuar nosotros? Bien. Esta es la gran diferencia. Nosotros no insultamos a nadie. En el cara a cara con Alberto Núñez Feijóo, candidato del Partido Popular, Pedro Sánchez intentó evitar la cuestión saharaui, pero a la hora de hacerlo intentó defender su postura brevemente, argumentando que simplemente está siguiendo las directrices de la Unión Europea y de Estados Unidos. Telegráficamente, en Marruecos tenemos la misma posición que los principales aliados europeos, Alemania, Francia, Italia, Estados Unidos y dentro de Naciones Unidas. En segundo lugar, sobre la rueda de prensa y la declaración de la señora von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea. De esta forma justifica sus políticas desde la imagen que quiere proyectar, la de un líder moderno, europeo y que sigue las órdenes de Bruselas. Pero en su programa electoral se puede leer esto. En relación con el Sáhara Occidental, seguiremos apoyando al enviado personal del Secretario General de Naciones Unidas, mantendremos la ayuda humanitaria a la población saharaui en los campamentos, como hemos hecho siempre, siendo España el principal donante bilateral. Y a ver, es verdad que han mantenido las ayudas a los campos de refugiados, pero no como siempre, porque han reducido las ayudas respecto a otros años. Las relaciones hispano-marroquíes han sido una de las críticas más frecuentes del Partido Popular desde que Alberto Núñez Feijóo llegó a la presidencia. Aunque, a decir verdad, el candidato del Popular tampoco ha abordado de forma directa el tema, simplemente se ha limitado a criticar la estrategia del gobierno, también respecto al Sáhara, y a asegurar que mantendrá relaciones fiables y respetuosas con Argelia y Marruecos. A mí me interesa una relación estable con el Reino de Marruecos, porque es mi aliado, mi vecino y mi amigo. Y, por supuesto, retomar nuestras relaciones con Argelia, y esto dentro de un contexto de Naciones Unidas, hasta que ahora quiebra esta relación equilibrada entre Marruecos, Argelia, el pueblo saharaui y la ONU. Le garantizo transparencia, lealtad y equilibrio. Asimismo, esto también se refleja en el programa electoral del Partido Popular. Impulsaremos una relación equilibrada con los países del Magreb en todos los ámbitos. La relación se basará en el respeto mutuo y en el derecho internacional. Apoyaremos los esfuerzos de Naciones Unidas. Parece que Feijóo quiere exprimir todo el jugo de la crítica saharaui, aunque en realidad parece que tampoco se quiere mojar del todo, porque no ha denunciado ni la ocupación marroquí sobre el Sáhara ni las ambiciones expansionistas de Rabat sobre Ceuta y Melilla. El que sí parece que se ha mojado, contra todo pronóstico, es el expresidente Mariano Rajoy. Ha cambiado la política española, una política que llevábamos manteniendo pues desde la democracia, desde 1978, todos los presidentes, que era pues un referéndum bajo los auspicios de Naciones Unidas. Ha habido un cambio que además no se ha querido explicar, no se ha consensuado con la oposición, y en temas de política exterior pues esto resulta bastante peligroso. Vox es la formación con el discurso más combativo hacia Marruecos, sobre todo desde una perspectiva de defensa nacional y de inmigración,
y es de los pocos que ni siquiera nombra al Sáhara Occidental en su programa electoral. Según Vox, el problema del Sáhara es simplemente un añadido más que demuestra la sumisión del gobierno de España hacia los intereses de Rabat, y que por consiguiente esto repercute directamente en la soberanía nacional sobre las ciudades de Ceuta y Melilla y las aguas de Canarias, como bien lo exponen en su programa electoral que casualmente está junto a los problemas de la seguridad nacional, migración, etc. Teresa López, diputada de Vox por Ceuta, en febrero en el Congreso mantuvo una posición muy favorable al derecho a la autodeterminación del Sáhara Occidental, cosa que no deja de ser curiosa, aunque sin mostrar simpatías al Frente Polisario y denunciando la política de cesiones de Pedro Sánchez. El pueblo saharaui tiene derecho a elegir qué futuro quiere. Su única representación como pueblo internacional sea un movimiento político como el Frente Polisario, que desde que nació ha estado amparado por todo el socialcomunismo internacional. Traidores, como el actual Gobierno de España, con una política de cesiones a los intereses promarroquíes, dejando que el reino alauita persista en su política agresiva con sus reclamaciones de soberanía sobre las ciudades de Ceuta y Melilla, dejando el control de la inmigración ilegal en manos de quien la utiliza a su antojo para extorsionarnos. Unidas Podemos se desligó del plan de autonomía marroquí que aceptó el Gobierno de España, aunque esto no supuso la salida del gobierno de coalición por parte del conjunto morado. Ahora que las fuerzas progresistas se han juntado bajo las siglas de Sumar, el tema del Sáhara ha sido bastante controversial. Durante la entrevista con Jordi Évole, Yolanda Díaz declaró con firmeza que volvería a la posición tradicional del gobierno de España en materia saharaui y calificó la monarquía marroquí como dictadura. Si usted fuera presidenta, ¿rompería el acuerdo que tiene Pedro Sánchez con el rey de Marruecos y volvería a la posición tradicional de España respecto del Sáhara? Sin lugar a dudas. Y yo tengo mi posición clarísima acerca de Marruecos y el Sáhara. Marruecos también es lo que es, ¿no? Por ser una dictadura. No obstante, nada más y nada menos que el número 2 por Sumar, Agustín Santos Maraver, que fue embajador de la ONU por España, contradijo estas palabras y puso en duda la viabilidad de un referéndum de autodeterminación en el Sáhara Occidental. La soberanía no emana del pueblo, sino que es compartida por este y el monarca. Los informes de Amnistía Internacional señalan una serie de casos individuales. En respuesta a la indignación saharaui, Ernest Urtasun, portavoz de la formación, aclaró que no hay ninguna discrepancia dentro del partido. Y lo que le puedo asegurar es que eso está compartido por todos los miembros de la candidatura, incluido por el embajador Agustín Santos. Hay que tener en cuenta además que en la número 3 de la formación, justo por detrás de Santos Maraver, está la activista saharaui Tess Shidi. Pese a todo, Sumar es la única formación estatal que reivindica el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui. También asegura que aumentará las ayudas a los refugiados de Tinduf y que creará una comisión de trabajo para analizar la responsabilidad histórica de España sobre la fallida descolonización del Sáhara Occidental. Los republicanos abertzales registraron un texto conjunto el año pasado en el que denunciaban la responsabilidad histórica y la deuda moral de España con el pueblo saharaui, exigiendo la urgencia de culminar la descolonización del Sáhara Occidental acorde al derecho internacional. RC es de los partidos que más nombra al Sáhara Occidental en su programa electoral, donde dice que defenderá el derecho a la autodeterminación del Sáhara y forzará al gobierno a cambiar su postura, y también se compromete a resolver el conflicto de forma pacífica. El PNV también ha sido muy duro con el gobierno. Aitor Esteban reprochó a Sánchez haber vendido el Sáhara Occidental a cambio de controlar la ola migratoria. Ha conseguido parar la inmigración desde Marruecos a costa de vender el Sáhara. Y esto se refleja en el programa electoral. PNV denuncia y rechaza el giro unilateral, histórico y contrario al derecho internacional del gobierno español hacia el reconocimiento de la soberanía marroquí sobre el territorio saharaui. PNV ratifica, por tanto, su compromiso político con el pueblo saharaui en la defensa del reconocimiento y ejercicio de su derecho a la autodeterminación en el contexto de las resoluciones de la ONU dictadas al respecto. Sorprendentemente, Bildu no hace ninguna referencia ni al Sáhara Occidental ni a Marruecos, aunque siempre han defendido el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui. Si tan seguro está que el cambio de posición de su gobierno respecto al Sáhara Occidental es tan positivo, tráigalo aquí, tráigalo a esta Cámara y que se vote aquí. O si cree que es beneficioso para los saharauis, como han dicho en tantas ocasiones, le animo a que vaya a los campamentos del Sáhara, en Tinduf,
y que explique a la población saharaui que esa posición es tan beneficiosa. La cuestión saharaui se ha vuelto a poner sobre la mesa debido al giro inesperado del gobierno respecto a Marruecos. Y a decir verdad, hacía años que el Sáhara Occidental no entraba en un debate electoral. Sin embargo, la cuestión saharaui se presenta como un añadido al tema de la migración, de la vulnerabilidad de Ceuta y Melilla, de los mares de las Islas Canarias, y no como un tema central, propio. De hecho, es difícil encontrar discursos en el que los partidos previamente nombrados denuncien directamente la ocupación marroquí o nombren siquiera al Frente Polisario. De hecho, lo único que lo hace es Vox y no precisamente de forma positiva. El mensaje que ha predominado al final es el del consenso y el de volver a la posición tradicional previa a 2021, pero lo cierto es que esa posición también era puramente simbólica, no conllevaba ninguna acción real respecto a la ocupación del Sáhara. Por otro lado, se nota que Feijóo tiene una posición muy ambigua respecto al Sáhara y se nota que calcula sus palabras y sus discursos para no presentarse como un enemigo para Rabat. PSOE es consciente de su impopular decisión y por ello Sánchez se nota que no quiere entrar al trapo y que quiere tocar este tema lo mínimo posible. Y si lo hace de una forma superficial y sin entrar mucho en detalle. El partido Abascal utiliza la cuestión saharaui como forma de intensificar la crítica hacia el gobierno de España, sobre todo en materia de política exterior, de soberanía nacional y de migración. Como era de esperar, los partidos nacionalistas no han cambiado su postura hacia el Sáhara, ya que eso conllevaría una incongruencia respecto a sus bases políticas. En resumidas cuentas, es muy curioso ver cómo todos los partidos políticos defienden sus posturas y sus propuestas desde el derecho internacional, desde la ONU y desde la Unión Europea, cuando en realidad cada una de ellas tiene propuestas muy diferentes. Esto ha sido todo, este ha sido nuestro análisis de la campaña electoral y de las elecciones que vienen en escasos días ya, y muchas gracias por vernos, hasta la próxima.